Muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Estamos en el 12º encuentro de Neuróticos Anónimos con la comunidad profesional, que lleva por título en este año Salud Mental y COVID-19, los meses de pandemia. Muy buenas tardes, mi nombre es Rosalba y soy neurótica. En este momento me complace presentarles a ustedes al licenciado en Filosofía y Teología, el maestro José Reyes González Torres, quien tiene además una maestría en Ciencias de la Educación Familiar. Y este día nos viene a platicar, nos viene a presentar el tema de la fe en tiempos de pandemia. Sin otro preámbulo, le agradecemos a nombre de la comunidad de Neuróticos Anónimos, maestro José Reyes, su intervención, su participación en este evento que es tan importante para nosotros y que en ocasiones anteriores nos ha hecho el gran favor de apoyarnos y compartir su experiencia y conocimientos. Bienvenido. Muchas gracias. Les agradezco la invitación a todo este grupo de neuróticos en este aniversario que están teniendo y el que me hayan invitado. Les agradezco su confianza, porque ya nos hemos visto de manera anterior, ya hemos participado. Cuando fue presencial hará unos 2, 3 años, creo yo. Pero bueno, les agradezco. Aquí estamos. Vamos a intentar reflexionar acerca de cómo podemos vivir la fe en este momento de pandemia. Aunque ya vemos que la luz ya comienza a verse al final del túnel, de esta oscuridad que estábamos viviendo porque las vacunas ya están aquí. Entonces comenzamos a ver una lucecita. Pero ¿cómo podemos reflexionar el qué y por qué nos está pasando esto? ¿O cómo lo podemos enfrentar? Creo que todos nosotros nos hemos preguntado, ¿y Dios dónde está? ¿Por qué ha pasado todo esto a la humanidad? ¿Y por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto sufrimiento? Y a lo mejor cuestionamos la trascendencia de Dios, o simplemente decimos, ¿y dónde está el que nos pueda ayudar? Porque en realidad sigue habiendo muerte, sigue habiendo contagios. Yo los invito más bien a que pensemos en cómo apreciar lo divino en medio de esta calamidad. Es decir, ¿cómo podemos descubrir al trascendente, a Dios? Para los cristianos es Jesús. Para los que no son cristianos es un ser trascendente. Para los que no creen es una energía. Bueno, ¿y cómo mantenernos en relación con ese ser? Porque eso es la fe, ¿no? La fe es creer en algo, en alguien. Y al creer, nos donamos y nos damos en ese que creemos. Es decir, ¿cómo aventarnos en los brazos de eso que nosotros creemos? Bueno, para los que son cristianos, existe a lo mejor la creencia en Jesús que está resucitado. Para los que son budistas, a lo mejor en Buda el iluminado. Para los que son hinduistas, a lo mejor existe brahmanismo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer frente a esta pandemia?
relacionándonos y teniendo la fe, ¿qué podemos sacar de provecho? Oportunidades. ¿Cómo vivir la fe en tiempo de pandemia? Entonces, ¿cómo podemos arrojarnos con confianza en Jesús, con confianza en la iluminación en Buda, con confianza en el brahmanismo, con confianza, no sé si hay aquí alguno que profesa el Islam, ¿sí? Abandonarse en Alá? ¿Cómo vivirlo? Bueno, de mí depende como persona el que yo acreciente mi fe en medio de esta dificultad, de este problema. Porque es una dificultad, es un problema. Pero más que ver lo negativo de lo que hemos estado viviendo, vamos viendo lo positivo. ¿Qué podemos sacar? Porque la fe, después de la fe viene la esperanza. Es decir, creo y luego espero. Y la esperanza, junto con la fe, nos lleva a la caridad, es decir, al amor. Entonces esto implica el que nosotros transformemos esta oscuridad en luz. Que transformemos en gracia, en don y regalo de lo divino para nosotros esta oportunidad de vida. Los que ya han muerto, a lo mejor lo vemos como una gran tragedia, y si es una tragedia humanamente hablando, pero si lo vemos desde la perspectiva de la fe, es un paso a una dimensión nueva de la vida. Todas las religiones tienen la trascendencia, es decir, creen en el más allá. Hay algo más allá de lo humano. Por tanto, esta pandemia nos tiene que dar la oportunidad para que nosotros nos humanicemos cada día más. Vivamos la fraternidad, vivamos la relación de ser seres humanos. Y para eso se ocupa la fe. Porque sin fe, entonces simplemente nos convertiríamos en un ente materialista. Es decir, como dicen los romanos, ¿no? Como decían los romanos antiguamente. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Si pensamos de esa manera, entonces esta pandemia no nos ha dejado ninguna enseñanza como seres humanos. Por eso hay que tomar conciencia de que la fe es el motor y la potencia para enfrentar esta calamidad. Y con la fe es posible que nosotros podamos realizar relaciones de humanidad con el otro, con los demás. Por tanto, esta pandemia nos tiene que llevar a mejorar nuestras relaciones como seres humanos. También la pandemia nos recuerda que somos vulnerables, que estamos necesitados de alguien que está más allá de lo que nosotros mismos somos. Y eso es la fe. Por la fe, nosotros podemos decir, Dios mío, ayúdame. Por la fe, nosotros podemos implorar misericordia y perdón. Por la fe, nosotros podemos decir, sálvanos que perecemos. Y saco esa frasecita porque viene por ahí en uno de los evangelios, ¿no? La barca se hunde y le gritan a Jesús, ¿no te importa que nos hundamos? Así toda la humanidad, con todo su bagaje de creencias que tiene, ha invocado a la divinidad. Es decir, ha sacado a flote su fe. ¿Y cómo yo puedo vivir de manera concreta mi fe en estas circunstancias? Bueno,
quisiera invitarlos a que comencemos a reflexionar. Vamos pensando qué he aprendido yo en esta pandemia. A ver, los invito a que ahí desde su lugar, ahí donde están sentados, comiencen a pensar, ¿qué he aprendido de esta pandemia? Decimos, gracias a Dios estoy vivo, estoy aquí completito todavía, sano, o a lo mejor ya me enfermé de COVID y ya salí. Pero ¿qué aprendizaje me dejo como ser humano, como persona? Estoy vivo. Todavía puedo hablar, correr, comer, jugar, divertirme. Todavía puedo relacionarme con los demás. Eso significa que yo estoy vivo. Los invito a que desde su lugar se toquen, se palpen y digan, estoy vivo. Esto es fe. Cuando decimos, gracias Dios mío, gracias a Dios que ya pasó la pandemia, gracias a Dios que no me fue más peor, gracias a Dios que no viví lo que otros tuvieron que vivir. Entonces, ya desde ahí, estoy experimentando que en mi vida la fe es un punto importante. ¿Y qué aprendí de todo eso? ¿Y cómo me lleva lo que aprendí o lo que reflexioné de la pandemia? ¿Cómo me lleva a sentirme vivo en mi comunidad, en mi familia y en lo laboral? Es decir, ¿de veras me siento vivo, pleno, completo? Porque sentirme de esa manera, eso significa que tengo fe, que creo. Porque yo no creo en Dios, yo no creo en nada de eso, pero crees en algo. ¿Sabes qué es lo más maravilloso? Que crees en ti mismo. Entonces te descubres humano, descubres que eres tan humano junto con el otro y que estamos llamados a perfeccionarnos como seres humanos en comunidad, con el otro que está junto a mí. Entonces esta pandemia a nivel generacional, en esta generación, y a nivel global, y a nivel nacional, y a nivel local, y familiar, y personal, a todo, nos lleva a descubrir una nueva forma de vida. Si se fijan que la pandemia nos trastocó todo nuestro ritmo de vida, llevábamos una vida tan acelerada, tan rápida, que cuando llega la pandemia nos frena, nos para. Y entonces, ¿qué sigue? Entramos a un laberinto que nos llevaba a un lugar desconocido. Y es entonces que muchos acrecentaron el valor de la oración. Entonces, la fe en tiempo de pandemia nos llevó a gritarle a Dios. Por eso vemos en las redes sociales cadenas de WhatsApp que oramos por los que tienen pandemia, pedimos por los que sufren, pedimos por los que han perdido su trabajo, y luego comienzan en la pandemia también a armarse a nivel global, nacional, internacional, en América del Norte, Centroamérica, América del Sur. Comienzan a organizarse campañas solidarias de apoyo a los que están desempleados, a los que están enfermos,
a los que han perdido muchas cosas que les ayudan a realizarse como seres humanos. ¿Por qué? Por la fe. La fe nos ha impulsado a hacer esos lazos solidarios, esos lazos de apoyo, porque creemos en Dios, en el trascendente. Y entonces hemos aprendido una nueva manera de relacionarnos con Dios. Se cerraron los templos, ¿no? Se cerraron las iglesias, los cultos. Y entonces ha nacido una nueva manera de relacionarnos con el trascendente, desde la familia. Hay muchos que adoptaron una nueva forma de vida. Vivir más íntimamente en familia. Celebrar más íntimamente en familia. Entre los 6, 4, 5 hijos, con papá, con mamá, con el abuelo. El estar más en casa, a gozar más la casa, el hogar. ¿Por qué? Pues porque todo fue virtual. Entonces la fe nos ha llevado a descubrir que podemos transformar nuestra vida. Porque creemos en nosotros mismos y porque creemos en el trascendente. Llamémosle Dios, Jesús, Buda, Alá. Y también eso implica el que nosotros hemos adquirido un contacto más cercano con la divinidad. Es más, no hemos adquirido, lo podemos experimentar. Yo quisiera que te preguntaras, esto que José me acaba de decir, lo he experimentado en mi familia, en mi casa. Es más, las relaciones también interpersonales, por la cuestión del contagio, las hemos vivido más de manera virtual. Y tenemos la esperanza otra vez de volvernos a abrazar, de volver a convivir, de estar cercanos físicamente, porque no es lo mismo estar de manera virtual, que sí es una gran ayuda, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy tuve una entrevista virtual, una plática con uno de mis amigos de Argentina. Estuvimos platicando. Las mismas situaciones que nosotros vivimos de la pandemia se vive en Sudamérica. Y también las mismas expresiones de fe que él tiene y que él vive, las vivimos también acá. ¿Qué significa todo esto? Que nos hemos descubierto que somos una aldea global. Ya no estamos separados, estamos hermanados. Nos ha hermanado la pandemia. Y con este hermanamiento también nacen nuevas maneras de vivir la fe. Esta fe la podemos vivir de manera más concreta, más real, más íntima, de manera personal. Lo puedes hacer desde tu casa. A lo mejor en la noche, cuando llegas cansado, es acostarte, cerrar tus ojos. Si durante el día viviste experiencias muy frustrantes, muy difíciles, como por ejemplo también el escuchar que el vecino se enfermó de COVID, que el primo se murió de COVID, que algún familiar muy cercano a mí sufrió, estuvo intubado y ahora ya no está porque perdió la vida. A lo mejor te cuesta trabajo experimentar la tristeza, pero lo puedes hacer. Experiméntalo, vívelo, llóralo, grítalo.
Muchos han experimentado en esta pandemia esta nueva manera de vivir la fe, gritarle a Dios. Si le quieres gritar a Dios y reclamarle, reclámale. Estás en todo tu derecho. Entonces, con la pandemia han surgido maneras diferentes de vivir la fe a nivel personal, a nivel familiar también. Por ejemplo, no sé, para los que son católicos, puede ser que hayan acrecentado, o puedes hacerlo tú, si eres católico, puedes acrecentarlo todavía, porque la pandemia no se ha acabado. La nueva realidad no es tan nueva, la nueva realidad que vivimos, que queremos que se parezca más a lo que vivíamos de manera anterior a la pandemia, por lo pronto no vamos a regresar a esta gran realidad anterior. Entonces eso da tiempo a que tú desde tu familia comiences a crear lazos espirituales orando juntos en familia. Por ahí había un dicho de nosotros los viejos, ¿no? Que decía que la familia que reza unida permanece unida. Bueno, pues ahí tienes una manera en la que tú puedes vivir la fe en esta pandemia. Ora en familia. Si eres no católico, eres cristiano, bueno, te agarra la palabra de Dios y comienza a orar y a rezar con ella, pero en familia. Eres católico, comienza a rezar el rosario y también a leer la Biblia. Claro, no todo el día vas a estar ahí rece y rece. Pues claro que no, pero tienes que encontrar un momentito dentro de tu hogar, dentro de tu casa para orar en familia, con tu esposa, con tus hijos. Es que tengo unos hijos que están ateos, es que tengo un hijo que está ocupado, es que tengo un hijo que está estudiando. No importa, hazlo tú y tu esposa y tu hijo. O con quien esté en tu casa. Dile que te acompañe 10 minutos, 5 minutos a orar juntos. Es que virtualmente hemos tecnificado la fe, ¿no? Los que son católicos ven la misa virtual. Los que son cristianos también su culto es virtual. Bueno, pues puedes seguir participando virtualmente. Ahí estás viviendo la fe en este tiempo de pandemia. Otra manera de vivir nuestra fe, cuidándote a ti mismo. Cuídate. Los medios de comunicación nos insisten y nos dicen, distancia. No asistas a una reunión donde hay más de 10 personas. Evita las fiestas familiares. No te vayas al mar, no te vayas de vacaciones, etcétera. Bueno, la manera de demostrar tu fe es cuidándote a ti mismo y cuidando a los demás. Porque sabes que el virus, lamentablemente, aunque muchas veces tengamos mucho cuidado, nos podemos contagiar. Y el contagio viene del tener mucho contacto físico con los demás, ¿no? Entonces, por tanto, hay que cuidarnos, cuídate a ti mismo. Si tú te cuidas, estás cuidando a los demás y desde ahí estás viviendo la fe. ¿La fe por qué? Porque crees en la humanidad del otro y quieres que el otro viva. Y porque te amas a ti mismo, quieres vivir. Quieres lograr tener más años de vida. Entonces, tienes fe en que todo esto pueda mejorar y que tú eres un agente activo para que todo esto mejore, cuidándote a ti mismo. ¿Cómo vivir la fe también? Conociendo tus emociones. ¿Qué sientes?
Estás triste, alegre, frustrado, deprimido, te sientes mal, encerrado. Hay muchas personas que han estado encerradas de manera consecutiva en todo este año y cacho de pandemia. Entonces las emociones están a todo vapor, a todo lo que da. Y está provocando muchos conflictos emocionales en tu persona. Porque están tan escondidos, están tan agazapados que está provocando una crisis emocional. ¿Y la fe qué tiene que ver ahí? Grítale a Dios. Grítale si te sientes triste, alegre, feliz, deprimido. Grítale. Saca a flote tus emociones. O métete a tu cuarto y grita, híncate, llora. Pon tu cabeza en el piso, grítale. Si espiritualmente eso te hace sentir bien, hazlo. Si tú dices, para mí es ridículo eso, entonces compártelo, háblalo. Oiga, es que eso es psicología. Eso es un medio terapéutico. Sí, pero es parte de tu fe. Porque la fe nos lleva a creer en el otro. Es decir, el otro es capaz de escucharme y yo soy capaz también de escuchar al otro. Entonces somos capaces de compartir nuestras emociones para que podamos humanizarnos y sentirnos fraternos, cercanos. Si no lo podemos hacer de manera física, lo podemos hacer de manera virtual. Pero así estoy demostrando mi fe, así estoy viviendo mi fe, así estoy acrecentando la fe. ¿Y por qué de esa manera? Porque el otro es la imagen de Dios. Entonces estamos interconectados. Dios está con nosotros. Y por eso nos duele el sufrimiento del otro. Porque la divinidad está dentro de nosotros. Entonces en esta pandemia tenemos que darnos a la tarea de descubrir a la divinidad en el interior de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Y de aquí viene también la otra tarea. Es prepararnos cada día más. Como esta pandemia, muchos han quedado en sus casas encerrados, les da tiempo también a leer, a usar más las redes sociales, a usar más el internet, a conocer más cosas. Entonces, la fe nos tiene que llevar a conocer más a Dios, a los demás. Conociendo a los demás, nos conocemos a nosotros mismos. Conociéndonos a nosotros mismos, somos capaces de ver el rostro de la divinidad en mí y en el otro. Por tanto, es necesario que seamos creativos. ¿Creativos para qué? Para encontrar cualquier cosa que estamos viviendo en esta situación, en esta dificultad, como fuente de crecimiento. Esta pandemia nos tiene que ayudar a crecer en la fe y nos tiene que ayudar también a crecer en el creer en el otro. En el otro como parte mía, porque somos una comunidad. Y entonces junto con el otro tenemos que llevar a cabo
un proceso de celebración. Vamos a celebrar la vida porque estamos vivos, porque hemos sanado y curado del COVID, los que se enfermaron. Hay que celebrar. La celebración es parte de la fe. Por ejemplo, los católicos, ¿cómo celebran la fe? Con la Eucaristía. ¿Alguien sabe qué es la Eucaristía? Bueno, la misa. ¿Y qué celebramos en la misa? La vida. La vida que se nos regala a través de uno que murió en la cruz, cargó nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestros pecados, nuestras miserias, para convertirlos en fuente de vida. Es decir, que contemplando al que está en la cruz, conocemos que a través de la cruz viene la resurrección, la vida. Y como sabemos que está vivo, ese ser, esa persona, que es Jesús, entonces de ahí viene el que los que son católicos lo coman en el pan y en el vino, porque saben que está ahí. Y entonces saben que al comerlo, diviniza sus cuerpos, diviniza todo su organismo. No solamente es espiritual, es también material, es corporal. Y por eso celebran la vida, por eso cantan, por eso escuchan, por eso oran, por eso rezan en ese momento de la celebración. ¿Cómo celebra la vida? ¿Cómo celebra la fe? Aún en medio de la pandemia, todas las religiones siguen celebrando la vida, la fe, ya sea virtual o ya sea domésticamente, en casa o de manera muy personal. Pero todos celebran la vida, entonces hay que celebrar la vida. Ahora que ya se están abriendo los cultos, las iglesias, pues bueno, aprovecha esta oportunidad y celebra la vida. Ve, participa con tu cubrebocas, con tu sana distancia, con tu gel antibacterial, celebra la vida. Pero si lo puedes celebrar en casa, mucho mejor. Somos un pequeño ente divino en nuestras casas. No desaprovechemos esta oportunidad de estar en familia. No desaprovechemos la oportunidad de celebrar la divinidad, la fe. Creo yo que cuando ya termine o ya pase un poquito lo más difícil de la pandemia, habrá muchísimas celebraciones en casas, festejos, viajes, porque como seres humanos, esta es nuestra manera también de celebrar la vida. ¿Y de qué manera hacemos más palpable la fe? ¿Cómo la podemos hacer más palpable la fe en esta pandemia? Con la solidaridad. Seamos solidarios con aquel que menos tiene, con aquel que está pasando dificultades, limitaciones, pobreza, desempleo, injusticia. De esa manera podemos también vivir la fe. La fe no se vive nada más de manera particular, íntima, personal, sino que la fe tiene una proyección comunitaria hacia el otro. ¿Por qué salgo hacia el otro? Porque la divinidad sale de sí misma hacia mí. La divinidad no se ha quedado con su divinidad, sino que la ha compartido y la ha compartido por amor. Todos creemos en Dios o en la trascendencia. Y aquel que diga, es que yo no creo en ningún Dios. Bueno, pero crees en el amor. Entonces, tu fe está en el amor.
Vive el amor al máximo, a la plenitud. Pero la manera más plena de vivir el amor es la solidaridad. Ser solidarios y empáticos con el otro. Por tanto, la fe nos tiene que llevar, por último, a la oración. ¿De qué manera puedo orar? Porque la oración es el alimento de la fe. Puedo orar de manera mental, puedo orar de manera vocal, puedo orar de manera también corporal. Puedo estar acostado llorando. Puedo estar boca abajo en el suelo orando. Puedo estar bailando y llorando. De hecho, por ahí hay un santo que le llaman San Pascual Bailón, por ahí búsquenlo. Bueno, voy a hablar de los católicos, ¿no? Hay un santo que se llama San Pascual Bailón. Su manera de orar era bailar. Bailaba frente al Santísimo Sacramento. Porque pues yo me imagino que sería muy torpe o distraído para sentarse a orar mentalmente o vocalmente, ¿no? Pues tenía que estar en movimiento. Y su manera de orar era bailar. Cuenta la tradición que Jesús se le apareció y le dijo, magnífico, qué bien bailas, sigue bailando para mí, yo estoy contento porque me alegras. Vamos buscando nuestra manera de vivir la fe de manera personal, de manera familiar. Con esto quiero terminar. La fe en esta pandemia nos tiene que llevar a crear formas nuevas de enfrentar la vida, formas nuevas de convivir, pero formas nuevas también de vivir la fe. Y creo que la oportunidad para vivir la fe debe ser doméstica, en familia. Y en familia implica comunicar, platicar, dialogar, darse tiempo de estar juntos. Es una oportunidad que nos da la pandemia, porque antes de la pandemia nuestra vida era rápida, acelerada, trabajo, trabajar, camión, ir, venir, calor, clima. Nuestro clima, por ejemplo, aquí en Guadalajara es un clima, ya se está convirtiendo en un clima extremoso. Entonces, nuestra fe tiene que ser vivida de manera familiar, porque la pandemia nos llevó a desacelerar, a ponernos en paz y a valorar lo que se llama familia, porque nos encerró. Claro, hubo personas que tuvieron que ir a trabajar, que no guardaron cuarentena porque tenían que ir a trabajar. Y gracias a esas personas, muchos de los que no salimos, sobrevivimos, gracias a su trabajo. Concluyo, todo lo que hacemos como seres humanos, creamos o no creamos en la divinidad, tiene sentido de oración, tiene sentido de fe. Por eso los invito a celebrar esta fe. Si eres católico, participa de la misa dominical, ya sea virtual o ya sea presencial. Si eres budista, participa de todo lo que el budismo conlleva. Si eres musulmán, participa de las 5 veces que marca la oración en el día. Si eres
una persona agnóstica, bueno, lo que realices, hazlo con amor. Y ahí está la fe. Les agradezco. La vez pasada cuando estuvimos juntos, que fue presencial, para que vean cómo nos hace falta lo presencial, que estuvimos en aquel auditorio, y por ahí me tocó ir un día al grupo de neuróticos ahí en el centro, no recuerdo si es por Hidalgo. Bueno, hubo oportunidad también de sacar algunas cosas chuscas que nos provocaba risas. Hoy como que la virtualidad no nos hace sentirnos como más en cercanía física, ¿no? Como que nos impide a lo mejor platicar cosas más chuscas que nos hagan reír. Pero me da mucho gusto haber compartido con ustedes. Esperemos que pase toda esta situación y nos podamos ver de manera física, en un auditorio, de manera presencial, y volver a convivir con ustedes. Les agradezco. Espero que lo poco mucho que yo les haya participado sirva para toda su vida. Estamos aquí para servirlos. Le agradezco también a Rosalba y agradezco a todos los responsables de Neuróticos que nos han invitado, me han invitado hoy. Muchas gracias. Al contrario, maestro, a nombre del Neuróticos Anónimos Comité Estatal, queremos agradecerle profundamente su participación en este 12º encuentro con la comunidad profesional titulado Salud Mental y COVID, los meses de la pandemia. Muy ilustrativo lo que nos comenta y nos comparte. Me gustaría agregar también que el maestro Reyes es autor de varios libros y que, bueno, si tienen si tienen alguna duda, algún interés, lo pueden contactar a través del chat y nosotros con todo gusto les pasamos sus dudas. Muchísimas gracias, maestro, por compartirnos. Gracias a todos, un abrazote, cuídense mucho y nos estamos viendo. Muy amables. Gracias.